Todo el mundo la conoce y todo el mundo habla de ella. Sin embargo, acá desde el antipartido nos hacemos otra clase de pregunta. Estamos hablando de la mano de Dios. La mano de Dios que incluso el mismo Maradona aceptó que fue trampa años después de haberla hecho en el Mundial del 86. Acá ya no nos preguntamos si fue trampa o no. Realmente la pregunta que debemos hacernos es ¿por qué no hubo ninguna clase de repercusión al respecto? Ya que se cumplen exactamente 40 años desde esta polémica jugada y que casualmente 40 años después se repite el mismo partido, Inglaterra versus Argentina, ya no en cuartos de final sino en semis, es decir, una instancia mucho más dura. Precisamente ya vimos cuáles fueron los resultados. Argentina fue la que se clasificó a la final del mundial dejando atrás a Inglaterra. Hay un contexto político, hay un contexto emocional y pues obviamente hay una serie de situaciones que surgieron a partir de esta mano. Entonces, hoy en el antipartido vamos a ver cuáles fueron realmente las repercusiones de la mano de Dios, porque de hecho sí existieron. ¡Vamos! Lo primero que hay que entender es una regla de oro que muy poca gente conoce y precisamente es la misma en 1986 que hoy en 2026 y es una regla de oro de la IFAB y es que la decisión del juez es final. Es decir, una vez que el juez pita, se acaba el partido. Si el partido quedó así, quedó así. Si hubo trampas, si hubo faltas que no se pitaron, si hubo una serie de situaciones que pudiesen haber cambiado o afectado el resultado final del partido, esto ya queda así luego de que el árbitro pita. La segunda cosa que usted tiene que saber, bueno, esta de pronto ya la sabía, el tunecino Ali Bin Nasser fue el árbitro central de ese partido. Él no vio la falta, más bien, él no vio la mano, el man simplemente estaba un poco lejos. Usted si se fija en la imagen, pues bueno, dependiendo del ángulo es realmente muy complicada verla, no es culpa del man, ¿sí? Pero lo que pasa acá es que hubo alguien que sí la vio y fue el árbitro de línea llamado Bogdan Duchev. Este señor era búlgaro. Entonces, ¿qué pasa? Uno tunecino, el otro búlgaro y en esa época el árbitro de línea no tenía potestad, es decir, si el árbitro central no le decía, hey, venga, ¿qué pasó? El árbitro de línea simplemente no podía decir, hey, yo vi la mano. No, eso no pasaba. Entonces, pues eso complicaba mucho más las cosas. Y la otra cosa que complicaba aún más las cosas es que ninguno de los dos tenía un lenguaje en común. Esto lo vamos a ver mucho más adelante porque cobra muchísimo sentido. Pero entonces, no hablaban el mismo idioma. El árbitro de línea no podía decir nada y el árbitro central no la vio. Entonces es supremamente complicado dar un veredicto. El tercer punto que usted tiene que saber y tal vez sea uno de los más memorables en la historia del fútbol es que justamente 4 minutos después de que sucede la mano de Dios, pues hombre, Maradona hace lo que todo el mundo en el mundo del fútbol llama el gol del siglo. Este man sale desde su propia cancha, empieza a correr como loco y empieza a dejar ingleses atrás, por un lado, por el otro. Este man, o sea, es de verdad que es un gol muy bonito y pues obviamente esto cambió el foco de la opinión pública, ya que el gol fue tan descomunal, fue tan increíble, fue tan brillante que la mano de Dios realmente quedó en segundo plano. Sí, al otro día los periódicos no estaban hablando de hey, Argentina ganó haciendo trampa, sino el gol del siglo. Estaban remembrando ese golazo que hizo Maradona y eso obviamente opacó la noticia de una posible trampa o, bueno, de una trampa. Y lo último que pasó, o lo último por lo que esta mano se convirtió en un mito, fue precisamente la situación geopolítica de Argentina. Si ustedes de pronto no lo saben, aunque ya creo que ya lo saben, hace 4 años, es decir, en el 86 se jugó el Mundial, en el 82 existió la Guerra de las Malvinas que los argentinos perdieron. Entonces, al haber perdido esa guerra, que se quedaron pues con las islas que están a 500 kilómetros de la costa de Argentina, los argentinos sintieron que hubo una clase de
justicia, ¿sí? Entonces, pues a nivel LATAM, pues la gente habló de la mano de Dios, de la picardía de Maradona, de esta justicia que se estaba haciendo, mientras que en Europa y en el mundo anglosajón sí se estaba hablando de The Hand of God, ¿sí? Entonces ellos sí estaban supremamente molestos porque les habían robado el partido, no había habido repercusiones, no se había dicho nada de nada, y acá en Latinoamérica pues todos estábamos hablando de la picardía de Maradona. Hombre, pero vea que al final sí hubo repercusiones, no a nivel del partido, efectivamente ese es el mundial que gana Argentina y pues ya está, simplemente lo ganó, se consagraron campeones, pero a nivel de reglas esto sí cambió. ¿Por qué? Porque a veces las cosas se vuelven costumbre. Contexto. En 1990 Argentina jugaba un partido contra la Unión Soviética y adivinen qué, Dios volvió a aparecer en la manito del pequeñín Maradona, que le hizo otro gol a la Unión Soviética de mano. Ante esta segunda falta que ya se está volviendo costumbre, pues básicamente ya se decidió reglamentar las cosas. Ya dijeron, bueno, no, este man no puede andar haciendo manos y goles con la mano todo el tiempo, cada vez que quiera, porque ganó el mundial y porque es Maradona. No, señor. Lo que se decidió hacer fue un ajuste a las reglas. ¿Cuáles fueron los cambios que hubo a nivel fútbol? Los jueces de línea pasaron a ser asistentes, es decir, ya podían tener voz, decisión, ellos ya podían decir, hey, yo vi esa mano, señor árbitro. Sí, ya era un trabajo más complementario entre el árbitro y el línea. ¿Listo? Lo segundo que pasó fue que el inglés se institucionalizó como lenguaje oficial y principal para los árbitros. Es decir, si usted quiere ser árbitro, usted tiene que saber inglés para poder comunicarse con sus asistentes. Lo tercero que pasó, y esto realmente me parece muy chévere, es que los jueces, los árbitros, empezaron a tener mejor compensación, empezaron a tener pagos y pues el tema de ser árbitro se volvió algo mucho más formal. Entonces, pues bueno, aunque no hubo repercusiones para Maradona ni nada por el estilo, realmente la mano de Dios ayudó a mejorar el fútbol como lo conocemos hoy. Entonces, la próxima vez que hablen de la mano de Dios con cualquier persona, ya tienen argumentos para decir, vea, pues sí, obviamente a Maradona no le pasó nada, pero ayudó a desarrollar el fútbol. Ayudó a que los árbitros de línea puedan tener voz y voto, ayudó a que básicamente las reglas sean mucho más justas y las remuneraciones mejores para los árbitros, y pues obviamente tenemos que hablar del gol del siglo que precisamente le robó protagonismo a el gol de la mano de Dios. Y pues básicamente si a eso le sumamos el tema de la guerra de las Malvinas, pues hombre, todo queda olvidado, arreglado, amañado para que hubiera sido el gol del siglo y la mano de Dios en un solo combo, empacado y vendido para ustedes, para que todos hablemos de la mano de Dios como una jugada de picardía de Argentina. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que si la mano de Dios hubiera pasado hoy, árbitro de línea viendo, el VAR viendo, hubiera podido ser la mano de Dios o simplemente habría sido una mano en el área, gol anulado? Los leo en los comentarios y muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.